Capítulo 2. La despedida no fue una ceremonia de lágrimas y abrazos prolongados. En el Tíbet, las emociones se guardan bajo capas de lana y silencio. La mañana de mi partida, el aire tenía un sabor metálico, una mezcla de escarcha y el polvo levantado por los caballos nerviosos en el patio. Dejé atrás mis ropas de seda, mis juguetes y la calidez de los braseros de mi madre. Me vistieron con ropas más sencillas, aunque aún de buena calidad, las últimas que llevaría como hijo de un noble. Mi padre no me acompañó. Su despedida había sido la orden dada días atrás: triunfa o no regreses. Esa frase pesaba más en mi silla de montar que cualquier equipaje. El viaje hacia Chakpori, la montaña de hierro, fue corto en distancia, pero infinito en significado. Cada paso que daban los ponis me alejaba de la única vida que conocía y me acercaba a las nubes. El monasterio no era un lugar de acogida, era una fortaleza espiritual aferrada a la roca, diseñada no para la comodidad, sino para el aislamiento. A medida que ascendíamos, el viento cambiaba. Ya no era la brisa del valle. Aquí arriba el viento era un aullido constante, un espíritu furioso que intentaba arrancarnos de la ladera. Miré hacia arriba. Los muros del templo parecían crecer directamente de la piedra, sin costuras, una extensión natural de la montaña misma. Llegamos a la entrada principal. Esperaba una comitiva, quizás un monje anciano con una bufanda ceremonial cata blanca para darme la bienvenida. ¡Qué ingenuo era! Las puertas estaban cerradas a cal y canto. Mis sirvientes de mi padre, desmontaron y golpearon la madera con fuerza. El sonido retumbó, seco y hueco, siendo devorado inmediatamente por el viento. Nadie respondió. Esperamos. El frío empezaba a filtrarse a través de mis botas. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, una pequeña ventanilla en la puerta se abrió con un chirrido oxidado. Un par de ojos oscuros, enmarcados en arrugas profundas, nos escrutaron con desprecio. «¿Qué quieren?», gruñó la voz desde dentro. «Traemos al hijo del noble Rampa», respondió uno de los sirvientes, con la voz temblorosa. «Viene a unirse a la orden». Hubo una risa seca, como el crujir de ramas muertas. «Aquí no nos importan los nobles», escupió el monje. «Aquí solo aceptamos hombres, y eso que traen parece un pajarito asustado. Váyanse». La ventanilla se cerró de golpe. Mis sirvientes dudaron. Podrían haberme llevado de vuelta a casa, pero recordé la mirada de mi padre. Si volvía, sería la vergüenza de la familia, sería un paria en mi propia casa. La puerta cerrada del monasterio era aterradora, pero la puerta cerrada del corazón de mi padre lo era aún más. «Déjenme aquí», ordené, tratando de que mi voz de niño sonara firme. Me dejaron solo. Se llevaron los caballos y vi cómo sus siluetas desaparecían cuesta abajo, llevándose consigo mi último vínculo con el mundo de los vivos. Y así comenzó mi primera prueba, la prueba de la resistencia. Nadie entra en Chakpori simplemente pidiéndolo. Hay que demostrar que el deseo de entrar es más fuerte que el instinto de huir. Me senté en la piedra helada. Al principio intenté mantener la dignidad, pero el frío del Himalaya no respeta linajes. Se filtró por mis ropas, entumeciendo mis dedos, mis pies, mi nariz. El hambre comenzó a roer mi estómago. Vi a otros llegar, niños pobres, hijos de pastores, que también buscaban entrada. Algunos golpeaban la puerta y gritaban. Otros se sentaban un rato y luego, vencidos por el frío o el miedo, se levantaban y huían montaña abajo, sollozando. Yo no podía huir, no tenía a dónde ir. Esa desesperación fue mi única aliada. La noche cayó como un manto de plomo. El silencio era absoluto, roto solo por el latido ensordecedor de mi propio corazón y el castañeteo incontrolable de mis dientes. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. ¿Y si se habían olvidado de mí? ¿Y si me encontraban por la mañana congelado una pequeña estatua de hielo a las puertas de la sabiduría? Comencé a rezar, no mantras complejos, sino supliquias infantiles a cualquier dios que estuviera escuchando. El dolor físico era atroz. Mis piernas, cruzadas bajo mí, ardían con calambres y luego dejaron de sentirse, lo cual era peor. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de terquedad,
Quizás la herencia de mi padre se negaba a moverse. Si he de morir, moriré aquí, en su umbral, y tendrán que pasar sobre mi cadáver para salir. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser una noche, pudieron ser 1000 años. Estaba sumido en un estupor, flotando en esa zona gris entre la vigilia y la congelación final, cuando un estruendo me sacudió. Las grandes puertas gimieron, la madera antigua protestó contra la piedra y se abrieron una rendija. Una luz amarilla y cálida se derramó sobre la nieve azulada, cegándome momentáneamente. Una figura inmensa se recortó contra la luz. Era un monje proctor, un maestro de disciplina. Llevaba una vara en la mano y su rostro parecía tallado en granito. ¿Aún sigues aquí, pequeño parásito?, bramó, aunque había un atisbo de algo indescifrable en su tono, respeto o curiosidad. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondieron. Caí de bruces sobre la nieve. El monje no me ayudó con gentileza, me agarró por el cuello de mi abrigo como si fuera un saco de cebada y me arrastró hacia el interior. El cambio fue brutal. El aire interior olía a incienso rancio, a mantequilla vieja y al sudor de cientos de hombres. No era un olor agradable, pero era el olor de la vida. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe definitivo. ¡Bum! El mundo exterior había desaparecido. Me dejaron en un patio interior de piedra. Poco a poco la sensibilidad volvió a mis extremidades con un dolor agudo, como miles de agujas clavándose en la piel. Miré a mi alrededor. No había tapices de seda, no había sirvientes. Vi a otros novicios corriendo de un lado a otro, cargando cubos de agua, fregando el suelo, con las cabezas rapadas y las túnicas manchadas de trabajo duro. Un monje anciano se acercó a mí. Me miró, no como a un niño, sino como a una pieza de arcilla cruda y deforme que necesitaba ser golpeada para tomar forma. «Quítate eso», ordenó, señalando mis ropas de noble. «Esas son prendas de vanidad. Aquí no eres nadie, no tienes nombre, no tienes rango. Solo eres un cuerpo que debe ser vaciado para que pueda entrar el conocimiento». Me despojaron de todo. Mientras me ponía la túnica áspera que picaba contra mi piel, sentí que Latku, el hijo del noble, diría definitivamente. Esa noche, acostado en un jergón de paja dura en un dormitorio común, donde el aire se condensaba en el techo, pensé que lo peor había pasado. Pensé que la prueba de la puerta era el desafío final. Qué equivocado estaba. La puerta solo era el principio. Entrar en Chakpori era fácil. Lo difícil era sobrevivir a lo que venía después, porque en la oscuridad de ese dormitorio, escuché por primera vez los susurros de la ceremonia de la apertura, y sobre los que no sobrevivían.